Hola, pregunta 62 de Faximóvil cuarta edición y modelo DEMRE 2020. Es una pregunta donde literalmente hay que saber sacar los distintos cuantiles que nos preguntan en la prueba. En este caso nos preguntan por los cuartiles, los quintiles y los percentiles. Nos pasan una tabla con cierto contexto. En este caso es lanzar dos dados 200 veces. Lo importante es la tabla de resultados. Nos dice que el número 2 se obtuvo 10 veces, el 3 18 veces y así sucesivamente. Consideraciones para sacar cuantiles. Primero, que los datos estén ordenados. En este caso, van desde el 2 hacia el 12. Tienen que estar sí o sí ordenados. Lo segundo es que eh, van a encontrar distintas fórmulas, ya sea en los colegios, en preuniversitarios, qué sé yo, van a encontrar distintas fórmulas para encontrar los cuantiles. La que el DEMRE propone, y esto lo sé porque lo han puesto en sus solucionarios, como la fórmula que han usado para resolver esto, se puede anotar como K por N más 1, y esa es la diferencia. Partido lo voy a poner en S. S cualquier cosa. Donde, por ejemplo, con esto va a quedar súper claro. Si quiero, por ejemplo, calcular el tercer cuartil, perdón, cuartil, en una muestra de 100 datos, si es el tercer cuartil, este tercer, el 3, indica el valor de K, el valor que va en el numerador, el tercer cuartil. Si estamos hablando de cuartiles, el denominador, que es S, va a ser igual a 4. Porque el cuartil nos divide la población en 4 partes iguales. Si fuera quintil, el denominador sería 5. Si fuera decil, el denominador siempre es 10. Si fuera percentil, el denominador es 100. Eso es como lo que va a ir variando. Y esto, si nos piden el tercer cuartil, el K es 3. Si nos pidieran el percentil 55, el K es 55. Y esto del n más 1 se relaciona con los datos. Si son 100 datos, entonces el n es 100. Y reemplazaríamos 100 acá, 3 acá y un 4 acá. Ojo, esta es una S, no un 5. Pero como no queremos el tercer cuartil de los 100 datos, sino que vamos a querer distintas cosas, vamos a ir variando por el ejercicio. Y aquí hay que tener mucho ojo en algunas consideraciones que hay que tener que van a pasar con el cálculo de esta fórmula. Y además hay que ver qué nos entrega esta fórmula. Lo vamos a ver con la práctica. En el enunciado 1 nos dice, el primer cuartil. Queremos calcular el primer cuartil. Entonces, lo que tenemos que hacer es, primero identificar, el K es 1, porque es el primer cuartil, el S es 4, porque estamos hablando de cuartiles, 4 partes iguales la población, y el N es el total de datos, que es 200 veces. Entonces la fórmula para esto nos va a quedar 1, porque es el primer cuartil, por 200 más 1, que es 201, dividido en 4. Y aquí es muy importante esto. ¿Por qué? Porque el caso que nos quedó es muy bueno. Porque lo que va a pasar acá es que esto nos va a dar algo del orden de 50, algo. Específicamente 50,25 nos debería dar este resultado. Pero da lo mismo el decimal que hay acá. Fuera 50,9, 50,8, de todas maneras se va a hacer lo mismo. Este 50, algo no representa en sí el cuartil que nos va a dar, sino que esto nos entrega la posición dentro de la lista de elementos donde va a estar el primer cuartil. Si nos da un decimal, el primer cuartil, siempre que nos dé un decimal, da lo mismo si es 50,8, 50,1, 50,001. Lo que vamos a hacer es que el primer cuartil va a ser el promedio entre el entero más chico, la posición del entero más chico, la posición 50, más la posición 51, dividido en 2 porque es un promedio. O sea, si es un de 50, algo, nos tomamos la posición anterior y la posición siguiente y lo dividimos por 2. Pero ¿cuáles son estas posiciones? Ahí es donde nosotros vamos a la tabla. Decimos, ya, tenemos que buscar la posición 50 de menor a mayor y la posición 51 de menor a mayor. Aquí nosotros vemos que el 2 se repite 10 veces, así que hasta este intervalo, hasta el 2,
está hasta la posición 10. En el siguiente intervalo tenemos 18, o sea, hasta el final de acá nosotros tenemos acumulado 28 datos. Hasta aquí está el dato 28, no nos sirve, tenemos que seguir avanzando porque tenemos que llegar a la posición 50. En el siguiente intervalo, en el 4, ahora llegamos hasta la posición 41. No nos sirve, porque nosotros queremos la posición 50. Pero aquí es donde pasa la magia. Aquí llegamos a la posición 60 en este intervalo. Aquí llevamos acumulados 60 datos. Así que específicamente en este intervalo, en el 5, va a estar la posición 50 y la posición 51. O sea, si escribimos todos estos datos por extensión, debería ser 2, 2, 2, así 10 veces un 2, luego 3, 3, 3, 10, 18 veces un 3, 4, 4, 4, 13 veces un 4 y después puros 5. Así que específicamente la posición 50 y la 51 son puros 5, porque aquí nos dice que son 5 desde la posición 41 en adelante, desde la posición 42 hasta la posición 60. Así que en específico la posición 50 y la 51 son 5. Así que sacamos el promedio y no es muy difícil darse cuenta que un promedio entre 5 y 5, su promedio es 5. Así que el primer cuartil efectivamente es 5. La primera vendría siendo correcta. Si es que no quedó claro esto, ahora vamos a seguir viendo otro ejemplo y ya vamos a ver que esto se va a hacer un poco más claro. Esto era una S, me comí la S. Ojo, esto es una S, no un 5. Sería 5 solamente en el caso que fuera un quintil. Y ahora justamente lo que vamos a hacer. Dijimos que la 1 estaba correcta. La 2, el tercer quintil. K es 3 porque es el tercer, S es 5 porque es un quintil y el N sigue siendo 200. Así que el tercer quintil va a ser 3 por 201 dividido en 5. Y ahora nos va a quedar un producto, una división bien fea, que esto es 603 dividido en 5. Y aquí da lo mismo no sacar la exacta. Aquí lo que necesitamos es algo aproximado. Y lo que es aproximado aquí es 120, algo. Recuerden, da lo mismo este decimal. 105, 120,6 da lo mismo. Lo que importa es que el tercer quintil, voy a hacerlo más atrás, aquí, tercer quintil va a ser un promedio entre la posición 120 más la posición 121 dividido en 2. Entonces, de nuevo vamos a la tablita y ubicamos en la posición 120 y 121. Hasta aquí hay 28, hasta aquí hay 41, hasta aquí hay 60, hasta aquí hay 86, hasta aquí hay 110 y, a ver, aquí, hasta aquí hay 110 y en el siguiente hasta aquí hay 135. Así que entre la posición 111 y la 135 son puros 8. Son 25 8 que hay ahí. Así que en particular la 120 y la 121 tienen que ser 8. 8 más 8 partido en 2, así que el tercer quintil es 8. Perdón por ese efecto. Así que efectivamente el tercer quintil es 8. También es correcto. Borramos acá. Borramos acá también. Borrote. Y también tenemos que la segunda es correcta. Y ahora yo creo que esta va a ser el resultado más complicado de sacar porque es una multiplicación fea, porque es el percentil 54. O sea, K es 54 y como es percentil, el S es 100 porque el percentil divide en 100 partes iguales. Así que la multiplicación nos va a quedar 54 por 201 dividido en 100. Y esto ya está muy, muy feo. Yo sé que ustedes ya le hicieron. Este numerador debería de quedar 10.854 dividido en 100. ¿Cuál es la gracia de dividir por 100? Es que si dividimos por 100 es cosa simplemente de correr la coma 1 y 2 posiciones. O sea, el resultado aquí debería ser 108,54. Como les dije, daba lo mismo que fuera un cualquier decimal. El percentil 54, percentil 54 va a ser el promedio entre la posición 108 y la posición 109, partida en 2. Por suerte, en esto que quedó anotado, ya cachamos que hasta el 7
tenemos 110 elementos, así que en particular el 7 debería estar el 108 y el 109, porque desde antes del 100 era como el 84, sí, hasta el 6 llegaba a la posición 84, y desde el 6 hasta el 7 está desde el 85 hasta el 110, así que en particular la 108 y la 109 están ahí. Así que estos 7 más 7 partido en 2, y esto es 7. Y efectivamente la 3 es correcta. Ojo, esta es la fórmula que ocupa el DEMRA, así que ocupen esta. El K es el que quieren, primero, tercero, 54, el que quieran. El N es la cantidad de datos y el S va a depender del cuantil que elijan. Si es cuartil, es 4. Si es quintil, es 5, decil 10, percentil 5. Y con eso tienen hecha la pregunta. Espero que haya quedado claro y cualquier duda lo dejan en los comentarios. Nos vemos en otra pregunta. Chau, chau.